Hola, buenos días. Qué bueno poder estar nuevamente con ustedes el día de hoy, domingo, compartiendo una charla más en cuanto a tributación. Estamos compartiendo en cuanto al libro Derecho Contencioso Administrativo, análisis desde la perspectiva tributaria. Y el día de hoy vamos a abarcar la tercera sesión que tenemos en cuanto a este libro. Particularmente coincide con que es el tercer capítulo del libro el que vamos a abordar el día de hoy. En las primeras dos sesiones pues ya vimos temas tan importantes como los principios, los valores constitucionales y otros temas importantes. El día de hoy vamos a hablar del agotamiento de la discusión en sede administrativa y demanda directa o per saltum, como se conoce también. Entonces, algo bien importante que debemos tener en cuenta. Hay dos tipos de discusión en la parte tributaria. Una que se da en la sede administrativa, que es particularmente donde se encara o se tiene el careo, se contraviene y demás con la administración tributaria. Para efectos de todas estas charlas siempre vamos a hacer alusión a la DIAN, que es pues la entidad a nivel nacional, y pues asimismo aplicará en cada municipio o distrito correspondiente a los impuestos como tal, con las excepciones del caso. Entonces, esa sede administrativa, hay algo bien importante. Se discuten los presupuestos de hecho, que es todo lo que tiene que ver con la parte fáctica, con la parte de tiempo, modo y lugar en la que sucedió como el tema de discusión que se está colocando en tela de juicio por parte de la administración tributaria. Y estos presupuestos de hecho o estas premisas fácticas pues son bien importantes porque lo que nosotros discutamos en materia administrativa pues debe ser lo mismo que se debe discutir en la segunda sede, que es la parte judicial, en la sede judicial. Entonces, en la parte administrativa es bien importante que nosotros tengamos en cuenta que las premisas fácticas que se esbocen en esta parte administrativa pues deben ser las mismas en la parte judicial. En la parte judicial no podemos llegar a incluir nuevas premisas fácticas o de hecho, ¿sí?, que no se hayan tenido en cuenta en la sede administrativa, salvo que sean situaciones sobrevinientes. Un ejemplo, digamos que en la sede administrativa no se tuvo en cuenta alguna circunstancia de modo, tiempo, lugar, pero después de haber interpuesto los recursos en sede administrativa y demás y acudir a la parte jurisdiccional, sobrevienen nuevos, ¿sí?, hechos sobrevinientes, ¿sí?, circunstancias que no se tenían en cuenta en su momento, no porque el contribuyente no quisiera o porque no existieran estas situaciones, sino porque se dieron con el tiempo. Ahora, es bien importante que en la parte judicial nosotros podemos argumentar, tener mejores argumentos, tener mejores pruebas que las que utilizamos en sede administrativa. No quiere decir que si en la sede administrativa, en la etapa de discusión con la administración tributaria, nosotros acudimos a X cantidad de argumentos o a X cantidad de pruebas, no significa que en la sede judicial no se puedan mejorar esos argumentos e incluir nuevas pruebas. Ahora, ¿cuál es la recomendación? Pues la idea es irse uno con todas las armas, con todos los argumentos, con todas las pruebas en sede administrativa para evitar tener que ir a la sede judicial, a lo contencioso administrativo, puesto que esto llevaría mucho más tiempo en que se pueda resolver de fondo el tema de discusión. Ahora, el artículo 684 del Estatuto Tributario permite y autoriza a la DIAN a que ésta pueda tener facultades de investigación y fiscalización. Dentro de todas estas facultades hay unos actos, ¿sí?, como tal, y uno de ellos bien especial es el que se conoce como requerimiento especial. ¿Y qué es un requerimiento especial? Básicamente es un acto preparatorio, y cuando hablamos de actos preparatorios son aquellos que no admiten o no son susceptibles de recurso alguno. ¿Y qué significa cuando hablamos de que no son susceptibles de recurso? Es decir, la administración tributaria profiere este acto administrativo, el cual es motivado. El propósito de este acto administrativo es sugerirle al Entonces, el propósito de este acto administrativo es que el contribuyente, la administración le sugiere al contribuyente que modifique su declaración tributaria
este acto administrativo debe ir argumentado, es decir, con la parte en derecho, ¿sí? La parte normativa, motivada, sustentada de qué es lo que debe cambiar en la declaración tributaria. Entonces, si se refiere a ingresos, si se refiere a que debe disminuir los costos, si debe disminuir las deducciones, si debe realizar unos cálculos o modificar cálculos en cuanto a lo que tiene que ver con rentas exentas, deducciones imputables, etc. Ahora, este requerimiento especial es previo a cuando va a suceder o cuando la administración posteriormente va a emitir una liquidación oficial. Y hay tres tipos de liquidación oficial: aritmética, liquidación oficial aritmética, liquidación oficial de revisión y liquidación oficial de aforo. El requerimiento especial se da previamente cuando la administración en la etapa final va a proferir un acto administrativo que se conoce como liquidación oficial de revisión. ¿Y qué pasa en este punto? La administración notifica al contribuyente con el requerimiento especial. El contribuyente tiene determinado tiempo, ¿sí?, para responder a este requerimiento especial. Puede aceptar, puede controvertir o puede guardar silencio en esta etapa del requerimiento especial, donde le dice a la administración tributaria si estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, o si voy a modificar la declaración que usted me sugiere. En caso de que el contribuyente no haga ninguna de estas situaciones, entonces la administración lo que va a proferir es una liquidación oficial de revisión. ¿Y qué significa esto? Que de mutuo propio la administración tributaria va a modificar la declaración tributaria del contribuyente. ¿Qué pasa aquí en este punto? El contribuyente, si no responde el requerimiento especial, no va a poder aplicarse a aquella figura que se conoce como per saltum o demanda directa. ¿Y qué significa esto? Que el contribuyente puede omitir interponer el recurso de reconsideración en cuanto a la liquidación oficial de revisión e ir directamente a la administración de lo contencioso administrativo y demandar la nulidad de los actos proferidos por la administración tributaria. Esto para que pueda ser de esta manera y evitar ese recurso de reconsideración donde el contribuyente le dice a la administración tributaria: mire, administración tributaria, no estoy de acuerdo con la liquidación oficial de revisión, con la modificación que usted me hizo a la declaración. Entonces, para evitar ese recurso de reconsideración, pues si respondió al requerimiento especial, puede ir directamente a demandar. ¿Qué pasa si la persona no respondió a este requerimiento especial? Pues no le queda de otra que interponer el recurso de reconsideración y de esa manera agotar la vía administrativa. Y recordemos que para la DIAN responder este recurso de reconsideración tiene un año, dentro de un año, para responder después de haber sido notificado el contribuyente, para responder y notificar en cuanto a la resolución que va a colocar fin a esta discusión. Entonces, miren lo importante de poder, en aquellos casos donde el contribuyente es requerido a través de un requerimiento especial, poder dar respuesta, porque se estaría ahorrando, en el mejor de los términos, un año, ¿sí?, en el proceso, tanto administrativo como judicial, puesto que al no tener la obligación de interponer el recurso de reconsideración, pues estaría ahorrando ese año que se tomaría la administración para resolver de fondo. Entonces, mejor el contribuyente pues va directamente y demanda ante lo contencioso administrativo, ante el juez administrativo, solicitando la nulidad de los actos proferidos por la administración tributaria. Ahora, es bien importante que al momento en que la administración tributaria profiere la liquidación oficial de revisión, el contribuyente tiene tres opciones, ¿cierto? Guardar silencio, no hacer nada, o aceptar el denuncio rentístico, ¿sí? Es decir, aceptar la modificación que le realizó la administración tributaria. Entonces, por regla general, ¿sí?, la administración tributaria requiere al contribuyente a través de algo que se conoce como pliego de cargos. No necesariamente siempre lo va a hacer a través de un requerimiento especial, eso es dependiendo de las circunstancias en las cuales esté el contribuyente, porque el pliego de cargos es una vía mucho más expedita, mucho más rápida para la administración tributaria para poder requerir al contribuyente y poder solucionar estos temas que tienen que ver en cuanto a la parte tributaria. Y este pliego de cargos es un acto administrativo que también es preparatorio, por lo tanto no admite recurso alguno, ¿sí? Y a través de este pliego de cargos generalmente se impone una sanción. Entonces, asimismo como el requerimiento especial se le sugiere al contribuyente: mire, usted debe modificar su declaración,
También en el pliego de cargos, la administración tributaria pues le sugiere y le dice al contribuyente: usted debe cambiar su declaración. El contribuyente, de no realizar esta modificación, entonces la administración puede proferir una resolución sanción por no declarar, ¿cierto? Por no declarar o por no modificar aquello que se está solicitando en el pliego de cargos. Entonces, esta sanción por no declarar, recordemos que solamente aplica en el caso en que el contribuyente no ha tenido una declaración inicial, ¿sí? Entonces, antes de la administración tributaria proferir esta resolución sanción por no declarar, tiene el requisito sine qua non de proferir un emplazamiento para declarar. Entonces, primero le dice al contribuyente la administración tributaria: mire, lo emplazo para declarar. Usted no ha emitido su declaración de renta, no ha presentado su declaración de renta o declaración cualquier tributaria. Entonces, lo emplazo. En este punto es donde el contribuyente debe fijar la sanción, ¿sí? Y no es lo mismo calcular una sanción tributaria antes de que la administración tributaria lo emplace para declarar, como si ya ha sido emplazado por parte de la administración tributaria. Entonces, después de ello, después de haber sido emplazado, y si aún el contribuyente no hizo caso omiso de presentar, de declarar, entonces la administración profiere la resolución sanción por no declarar, y esta resolución sanción sí admite recurso como tal, admite el recurso de reconsideración. Ahora, es bien importante el artículo 638 del Estatuto Tributario en cuanto a la prescripción de la facultad para imponer sanciones, y esto relacionado con el pliego de cargos. Si bien el título del artículo 638 del Estatuto Tributario dice la palabra prescripción, el Consejo de Estado ha manifestado que realmente aquí no se está hablando de prescripción como tal, ¿sí? Porque en este caso lo que se habla es de una caducidad, que es muy diferente. La prescripción extingue las obligaciones, ¿sí? Extingue los derechos, mientras que la caducidad lo que hace es poner fin al tiempo que tenía determinada persona, en este caso la administración tributaria, para poder accionar o ejecutar o colocar en marcha el aparato jurisdiccional, o en este caso administrativo. Entonces, en este término del artículo 638 también hablamos más adelante de lo que son las liquidaciones de revisión y de aforo. Recordemos que esta liquidación de revisión es cuando el contribuyente ya presentó su declaración tributaria, pero no quiso modificarla. Entonces la administración mutuo propio la modifica a través de una liquidación oficial de revisión. Y la liquidación de aforo es aquella en que el contribuyente no ha presentado declaración, y entonces, después de haber agotado unos procedimientos necesarios por parte de la administración tributaria, como es el emplazamiento y demás, y la sanción por no declarar, entonces se dispone la administración tributaria a emitir la liquidación oficial de aforo, que no es más que presentar la declaración tributaria en nombre del contribuyente. Entonces, las sanciones a través de pliego de cargos cuentan a partir de 2 años desde que ha sido presentada la declaración, ¿sí? O desde que fue su corrección, o si fue extemporánea. Si, por ejemplo, ya han transcurrido esos 2 años, entonces la administración no va a tener esa oportunidad de proferir el pliego de cargos, el cual es una vía mucho más expedita, mucho más rápida, para poder realizar su proceso de fiscalización. Entonces, lo que va a hacer la administración tributaria es a través de otro tipo de sanciones, que es a través de las liquidaciones oficiales, las cuales estas sí tienen un término, cada una, que tiene que ver con 5 años como tal. Ahora, hay algo que son las resoluciones independientes. Estas resoluciones independientes básicamente lo que hace es promover o incentivar a que el contribuyente pueda modificar o corregir sus yerros tributarios. También es importante que dentro de estas resoluciones o estas liquidaciones también se debe tener en cuenta los intereses de mora al momento de liquidar las sanciones, ¿sí? Entonces, hay diferentes tipos de sanciones, no solamente en lo que tiene que ver con la parte pecuniaria, sino que tiene que ver con sanciones por ejemplo, violar las normas que rigen la profesión, para el caso de los contadores públicos,
Entonces, cuando una declaración tributaria tiene la obligación de firmarla un contador público o un revisor fiscal, pues también estos se ven sujetos a diferentes tipos de sanciones, como lo son multas, suspensiones, cancelaciones de la tarjeta profesional, sanciones a las sociedades de contadores públicos, suspensión de la facultad de firmar y certificar como contador público. Entonces todo eso también lo tenemos que tener en cuenta a la hora de poder hablar en cuanto a sanciones. Ahora, es bien importante que nosotros hablemos en cuanto al artículo 638 y hagamos una relación a la sentencia SU, sentencia de unificación jurisprudencial por parte del Consejo de Estado, en la cual el expediente 22185 del 14 de noviembre de 2019 pues se habla o se hace alusión a que, a pesar de que el título del artículo 638 del Código Tributario dice prescripción, pues allí no podemos hablar de prescripción, sino que es caducidad, lo cual ya explica la diferencia entre ambos términos. La prescripción, pues recuerden que es una forma de extinguir acciones y derechos, obligaciones, mientras que la caducidad es un modo de extinguir acciones, ¿sí? Es un término, es una manera de poder extinguir los términos con que cuenta la administración tributaria para ejercer la facultad sancionatoria, y esto de acuerdo al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia. Entonces, cuando hablamos de sentencias de unificación jurisprudencial, ¿a qué nos estamos refiriendo? Sabemos que la sección cuarta del Consejo de Estado es la que tiene que ver con temas tributarios, pero cuando hablamos de sentencias de unificación jurisprudencial son aquellas sentencias en las cuales hay ciertos temas tributarios en los cuales se han dado diferentes interpretaciones por parte de los jueces, por parte de la administración tributaria. Entonces no hay como un acuerdo en cuanto a cuál es la interpretación correcta que se debe dar en cuanto a una sanción, en cuanto al término para contar una notificación, por ejemplo, en cuanto a cómo se debe graduar una sanción. Entonces hay diversidad de opiniones o de interpretaciones por parte tanto de los contribuyentes, de la administración tributaria y en algunos casos de los jueces. Entonces, lo que hace el Consejo de Estado es unificar, es decir, bueno, ¿qué ha pasado con este artículo? ¿Cómo se ha interpretado este artículo? Se han dado este tipo de interpretaciones. Vamos nosotros, como máxima autoridad de lo contencioso administrativo en materia tributaria, a unificar y a fijar unos criterios o unas reglas de interpretación que van a permitir que pueda haber una uniformidad para aplicarse a los casos en concreto y no que cada cual tenga una interpretación de la normatividad. Entonces, estas sentencias de unificación son bien importantes por este tema que les explico, y uno de ellos es la sentencia expediente 22185, en la cual se analizó el artículo 638 del Estatuto Tributario y el artículo 651, en el cual se habla de la sanción por no enviar información exógena, y nos estamos refiriendo a el artículo 651 antes de la reforma tributaria Ley 1819 del año 2016, cuando, por ejemplo, decía el literal A de este artículo 651 que el que no enviara información a la administración tributaria, la información exógena, pues podría verse inmerso en una sanción de hasta el 5%. Entonces, ese hasta el 5% es lo que promueve, ¿sí?, a que el Consejo de Estado emita una sentencia de unificación jurisprudencial. Porque ¿qué se entiende por hasta? Esa palabra hasta el 5%. Entonces, ¿en qué momento va a ser el 1%? ¿En qué momento va a ser el 4%? ¿En qué momento va a ser el 3%? ¿Quién decide eso? ¿Cómo se fijan las reglas para saber al contribuyente que no envió la información exógena a la administración tributaria cuál de ese porcentaje desde hasta el 5% voy a imponerle como administración tributaria? Entonces, esto es lo que hace el Consejo de Estado. Dice, no es lo mismo aquel contribuyente que presentó la información exógena antes de ser notificado, por ejemplo, por una sanción, o al que se esperó hasta el final, una vez se agotó la vía administrativa, para presentar la información. Entonces, no sufre el mismo daño la administración tributaria por aquel contribuyente que se demoró 2 años, por ejemplo, para presentar la información exógena, aquel que se demoró 2 meses después del vencimiento para haber presentado esta información exógena. Y recordemos que es la información exógena.
son todos aquellos formatos que se diligencian en los cuales se reflejan las retenciones, los pagos, los costos, las deducciones, los ingresos para terceros, toda esa información que permite que la Administración Tributaria pueda ejercer de manera idónea la fiscalización en cuanto a los contribuyentes, porque recordemos que cuando reportamos información exógena, lo que estamos haciendo ante la Administración Tributaria es evidenciando, mostrando todos los movimientos en lo que tiene que ver con ingresos, costos, deducciones, retenciones, descuentos, todo este tipo de acciones, y estamos diciendo, le retuvimos, le pagamos a X persona, a X contribuyente. Entonces la Administración Tributaria puede efectuar en un término prudencial e idóneo su actuación de fiscalización como tal. Ahora, por ejemplo, en cuanto a esta sentencia de unificación, se fijan diferentes reglas, como cuál, la del artículo 659 del Estatuto Tributario, en la cual, por ejemplo, el Consejo de Estado dice: si bien la norma dice de hasta el 5% por no enviar información, ¿sí?, nosotros vamos a fijar unos parámetros o unas reglas para definir qué porcentaje le va a aplicar a cada contribuyente dependiendo de la etapa procesal o administrativa en la cual se encuentre. Entonces, lo primero que hace el Consejo de Estado es decir, para aquellos contribuyentes que hayan entregado tardíamente la información exógena o la hayan corregido, ¿sí?, tardíamente, pero antes de que se les notifique pliego de cargos por parte de la Administración Tributaria, pues se va a fijar el 0.5% de la cuantía afectada o dejada de reportar o corregida tardíamente. Entonces ahí empieza a graduar el Consejo de Estado la sanción del artículo 651 literal A antes de la reforma Ley 1819 de 2016, donde mencionaba que la sanción iba hasta el 5%. Entonces ya dice, para aquellos contribuyentes que hayan realizado, hayan corregido o presentado esta información de manera extemporánea, si lo hacen antes de notificación de pliego de cargos por parte de la Administración Tributaria, pues la sanción va a ser un 0.5%. Después, lo que hace el Consejo de Estado es seguir aplicando todos estos principios de proporcionalidad y de racionalidad y la graduación en cuanto a la sanción para el contribuyente. Entonces dice, bueno, también si el contribuyente presenta la información tardíamente o corrige tardíamente o extemporáneamente antes de que se le notifique, ¿sí?, resolución sanción, entonces le va a aplicar el 1%. Entonces ya vamos con el 0.5% y sigue el 1% siempre y cuando le notifiquen antes de la resolución sanción. Después el Consejo de Estado dice, para aquellos contribuyentes que hayan corregido o presentado la información exógena de manera extemporánea, pero antes de que puedan venza el término para interponer el recurso de reconsideración en contra de la resolución sanción, si realizan esta modificación o esta presentación de información exógena, entonces el porcentaje que se le va a aplicar de sanción es el 3%. Y finalmente, para llegar al límite que establecía la norma antes de la reforma tributaria, que era hasta el 5%, el Consejo de Estado dice, le va a aplicar a aquellos contribuyentes que hayan dejado vencer el plazo para interponer el recurso de reconsideración. Es decir, dejaron vencer el plazo para interponer el recurso de reconsideración y presentaron o corrigieron la información exógena. A estos contribuyentes les va a aplicar el 5%. Entonces vemos que todas estas son las reglas que fijó el Consejo de Estado en cuanto a la manera de poder determinar desde el 0% hasta el 5%, empezando por 0.5%, después el 1%, después el 3% y finalmente el 5%, para que haya una proporcionalidad, estos principios importantes de proporcionalidad, razonabilidad, racionalidad, ¿sí?, razonabilidad como tal, y de graduación. Esta racionalidad y proporcionalidad es bien importante. Ahora, antes de la reforma de la Ley 1819 de 2016, pues decía hasta el 5%. Si nosotros vamos y miramos la norma actual, ¿sí?, después de la Ley 1819 de 2016, ya decía sanción del 5%. Entonces ya no había ese margen de error o de interpretación para los diferentes actores del proceso, ¿sí?, para saber, bueno, qué sanción le aplicamos.
si esta persona lo presentó antes de ser notificado del pliego de cargos, si lo presentó después de haber sido notificado de la resolución de sanción o si lo presentó después de haber vencido el término para interponer el recurso de reconciliación. No, ya se solucionó este tema y ya es mucho más objetivo, sanción del 5%. Pero ahora con la reforma, la última reforma tributaria del gobierno Petro, reforma 2272 del 2022, pues uno de los beneficios de esta reforma es que ya se rebajó del 5%, ¿sí? Este literal A, por no presentar información exógena en tiempo, se rebajó del 5% al 1%. Y recordemos que antes era el 5% y una sanción hasta las 15.000 VTs, sin superar 15.000 VTs. Ahora con esta última reforma quedó en el 1% y sin superar 7.500 VTs. Entonces, el artículo 637 del Estatuto Tributario manifiesta pues que las sanciones pueden imponerse mediante resolución independiente, ¿sí? O en las respectivas liquidaciones oficiales. Esto ya lo comenté hace un momento en que eso ya depende de la administración tributaria, el tiempo que haya pasado el contribuyente, ¿sí? Que haya sobrepasado, y esto para la administración tributaria pues si puede hacerlo dentro de los 2 años, pues notificará el pliego de cargos, ¿cierto? Que es una manera más expedita. Mientras que a través de una liquidación oficial, pues tiene que agotarse unos pasos primero por parte de la administración tributaria, como cuál. Si es el caso de una liquidación oficial de revisión, pues tiene que agotarse primero el requerimiento especial. Si es en el caso de un contribuyente que no ha presentado declaración tributaria, pues debe emplazarse y después debe emitirse la resolución sanción por no declarar. Entonces, estas sanciones de tipo independiente que tiene la administración la oportunidad de hacerlo a través de una sanción independiente, una resolución independiente o en las liquidaciones oficiales, pues es lo que permite que haya un procedimiento de fiscalización tributaria, ¿sí? Bueno, ahora, algo bien importante, las liquidaciones oficiales, vamos a hablar de estas. La liquidación oficial de corrección aritmética, establecida en el artículo 697 del Estatuto Tributario, permite que aquellos errores en cuanto a lo que tiene que ver con las bases gravables y demás pueda ser modificado por parte de la administración tributaria. Después sigue la liquidación oficial de revisión, el artículo 702 del Estatuto Tributario, donde previamente a emitirse esta, pues ya lo he mencionado, se debe emitir el requerimiento especial previo a proferir esta liquidación de revisión, en la cual la administración tributaria modifica la declaración del contribuyente, puesto que éste no quiso hacerlo. Y la liquidación de aforo, pues previamente a emitirse esta, que es cuando el contribuyente no ha presentado ninguna declaración, pues asimismo se debe agotar el procedimiento de emplazamiento previo por no declarar. Es un requisito que debe cumplir la administración tributaria. Después, ¿cuáles son los términos para proferir las declaraciones oficiales? En cuanto a la liquidación de corrección aritmética, esta se debe realizar dentro de los 2 años siguientes a la fecha de presentación de la declaración. En cuanto a la liquidación de revisión, esta se debe realizar dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de vencimiento para dar respuesta al requerimiento especial o a la ampliación que se haya concedido por parte de la administración tributaria. Y en cuanto a la liquidación de aforo, son 5 años siguientes al plazo para declarar o 5 años después de haberlo presentado extemporáneo o de haber realizado la corrección. Pero previamente, en estos casos, se debe haber cumplido primero con sanción por no declarar, ¿sí? Antes de emitir esta liquidación oficial, artículo 646 del Estatuto Tributario, se debe haber realizado un emplazamiento por no declarar, artículo 715 del Estatuto Tributario, y como consecuencia de esa no presentación, entonces se debe haber realizado el respectivo emplazamiento de acuerdo al artículo 716 del Estatuto Tributario, que finalmente va a terminar en la sanción. Ahora, el requerimiento especial. Cuando ha sido el contribuyente notificado a través de un requerimiento especial, pues la administración tributaria debe hacer esto dentro de los 3 años siguientes a la fecha del vencimiento para declarar, o de que fue presentada extemporáneamente, o de la corrección que se realizó a la tributación, o de el tiempo en que se solicitó el saldo a favor y o compensación como tal. Entonces un saldo a favor en renta, en IVA, o si se solicitó la compensación de ese saldo a favor con una deuda que ya tenía el contribuyente, pues se cuentan los 3 años a partir de esto. Entonces, dependiendo de cada situación, va a empezar a cumplir los 3 años que tiene la administración tributaria para poder
emitir el requerimiento especial. Ahora, otra de las reglas de decisión en esta sentencia de unificación jurisprudencial que he estado hablando es que el Consejo de Estado dice, si bien las autoliquidaciones, o sea, las declaraciones que presenta el contribuyente tienen un mérito probatorio, ¿sí?, para determinar si X contribuyente debe o no suministrar información exógena por determinados montos, eso no quiere decir que lo consignado en la declaración tributaria, ¿sí?, no pueda ser desvirtuado con otros medios de prueba. Entonces, si yo como contribuyente presento una declaración tributaria, se asume, ¿sí?, la normatividad establece que estas mismas tienen mérito probatorio por lo que se ha sido consignado en esta declaración, pero no quiere decir que después yo, contribuyente, pueda decir me equivoqué en esa declaración, el valor que consigné en esa declaración no era el correcto, por lo tanto yo no superé los topes para haber tenido que presentar información exógena. Por ejemplo, yo, si bien reflejé como ingresos brutos 3.000 millones, realmente esos ingresos brutos, pues hubo una parte que yo me equivoqué y yo reflejé como ingresos brutos 2.000 millones, que era un ingreso para tercero. Entonces, el hecho de que la declaración tributaria haya quedado de esta manera, si bien presta mérito probatorio, no significa que yo más adelante en un proceso de fiscalización no pueda decir a la administración tributaria me equivoqué y tengo las pruebas para demostrar por qué coloqué los valores incorrectos en esta declaración. Entonces, por favor, señores, administración tributaria, tenga en cuenta estas pruebas también. Ahora, eso es otra de las reglas que fija el Consejo de Estado en esta sentencia de unificación jurisprudencial. También en este ejemplo de esta sentencia de unificación jurisprudencial, el contribuyente había colocado, ¿sí?, como ingresos brutos como 6.500 millones de pesos, pero le dijo a la DIAN, ¿sí?, mire, de esos 6.500 millones de pesos, realmente 2.957 millones aproximadamente eran ingresos para terceros. Y yo estaba recibiendo una comisión del 3% por ello. Entonces, señores DIAN, yo no tenía que presentar información exógena y usted me sancionó por esto. Esto se fue en discusión ante el Consejo de Estado. Y lo que hizo el Consejo de Estado es decir, mire, el contribuyente aportó unos contratos de mandato. ¿Y qué es un contrato de mandato? No es más que aquella figura jurídica en la cual yo me comprometo con un tercero de que en nombre de él yo voy a realizar una venta o voy a recibir unos ingresos que no son para mí y que son para este tercero. Entonces, en esta sede judicial, el contribuyente aportó esos contratos de mandato, aportó unos estados financieros, ¿sí?, y este era un contribuyente que estaba obligado a llevar contabilidad, pero no tenía contabilidad. Entonces, ¿qué pasó? Presentó contratos de mandato, dijo que se había ganado un 3% por estos cerca de 3.000 millones de pesos que había recibido para terceros, presentó unos estados financieros, ¿sí?, y lo que hizo el Consejo de Estado es manifestar que por sí este dictamen pericial o esos estados financieros no son una plena prueba. Lo que hace el juez es, dentro de los principios de la sana crítica, poder mirar todas las pruebas que han sido presentadas y llegar a un convencimiento de si es verdad o no lo que está manifestando el contribuyente. En este caso, en el dictamen pericial presentado por el contribuyente a través de unos estados financieros firmados por contador, pues solamente se veía unos valores reflejados en este documento. Simplemente decía 2.000 y pico de millones para terceros, 3% de comisión que me gané yo como contribuyente, y simplemente hacía alusión al valor total de los contratos de mandato. Pero no estaban los soportes, ¿sí?, que sustentaban este dictamen pericial. Es decir, era una persona obligada, una persona natural obligada a llevar contabilidad, y más que esto no presentó asientos contables, no presentó comprobantes externos de contabilidad. Entonces el juez, dentro de la sana crítica, analiza todo este acervo probatorio y como tal toma una decisión y se estableció que no era suficiente lo que había presentado el contribuyente para poder concluir que efectivamente había recibido 2.900 ingresos para terceros, a pesar de que presentó facturas de venta de panela, a pesar de que presentó un dictamen pericial sustentado en unos estados financieros firmados por contador, a pesar de que dijo que había recibido un 3% de comisión por este ingreso para terceros,
pues no presentó otras pruebas que ayudaban a confirmar lo que estaba en los estados financieros. No por el solo hecho de presentar unos estados financieros firmados por un contador, entonces eso ya es plena prueba o es una prueba suficientemente convincente para que el juez pueda determinar que efectivamente lo que el contribuyente está manifestando es real. Pues unos estados financieros deben estar soportados. ¿Y soportados cómo? Asientos contables, comprobantes externos de contabilidad. En la actualidad, pues también cómo se soporta esto, a través de la información exógena cuando se presenta el formato de ingresos para terceros, ¿sí? Donde se muestran las facturas, donde se muestran las retenciones, donde se muestra una transferencia al tercero. Si yo puedo tener este contrato de mandato autenticado en notaría, mucho mejor. Nosotros los abogados tendemos a ser un poco más precavidos que por regla general otras profesiones, ¿sí? Entonces a veces los contribuyentes dicen, abogado, dígame si es suficiente confirmar el contrato de mandato para yo demostrar a la administración tributaria que efectivamente esos ingresos que yo recibí a través de la plataforma en internet donde vendo productos para un tercero, ese dinero no fue para mí. Es suficiente con que yo firme ese contrato de mandato con el tercero, con mi familiar, con mi amigo, y que no lo autentiquemos en notaría. Entonces yo como abogado les digo, mire, no hay ninguna prueba que sobre, ¿sí? Si usted puede firmar el contrato de mandato, si puede autenticarlo en notaría, en el momento en que le vaya a pagar a ese tercero una consignación, una transferencia, además para que pueda quedar bancarizado, pues no va a haber, nunca va a haber una situación donde sobren pruebas, donde esté de más tener las suficientes pruebas, porque como se ha visto, se ha dilucidado en estas sentencias de unificación jurisprudencial, el juez lo que hace dentro de su sana crítica es sopesar, mirar la proporción de cada una de las pruebas presentadas por el contribuyente. Entonces eso para que nos quede como reflexión a la hora de poder tener todos estos soportes. El trabajo del abogado, en mi caso por ejemplo, si soy contratado por un contribuyente para que pueda representar al contribuyente en sede judicial, gran parte del éxito que vamos a tener como abogados depende de las pruebas, de los soportes y de cómo haya realizado todo el entramado tributario en sede administrativa y a nivel interno de su contabilidad. A veces pedimos a los abogados que hagan milagros, ¿sí? Pero los abogados trabajamos con lo que ya previamente, de manera juiciosa, el contribuyente junto con su contador ha realizado en todos sus movimientos tributarios, teniendo todos los soportes contables, todos los comprobantes externos de contabilidad, los contratos de mandato, las autenticaciones respectivas, los comprobantes de transferencia. Todo eso son el insumo con los cuales nosotros los abogados trabajamos, y va a depender de que esto lo tenga el contribuyente, porque en el momento de, venga abogado, represénteme ante la DIAN, represénteme en sede judicial, ayúdeme, pues nosotros trabajamos con lo que ya se hizo en su momento. No se pueden inventar pruebas, no es momento de hacer nada más allá. Bueno, ahora, el dictamen pericial y su contenido en la firma del contador, sí, pues hablamos de que esto no es por sí solo suficiente. Asimismo, lo dijo el Consejo de Estado en el expediente 21654 y el 2478, ¿sí? Del 14 de junio del 2018, 21654 y el expediente 2478 del 22 de febrero del 2018, con el consejero ponente Julio Roberto Pisa. Y ¿qué había en este dictamen pericial de este contribuyente que estamos hablando en esta sentencia de jurisprudencia? Sentencia de unificación jurisprudencial: los ingresos brutos del contribuyente, los ingresos para terceros y la comisión por ingresos para terceros. ¿Qué más debía demostrar este contribuyente? Debía demostrar las retenciones que practicó, debía demostrar las retenciones que le fueron practicadas, debía demostrar los pagos que realizó que daban derecho a descuentos tributarios, a deducción, a costo o a impuestos descontables. Entonces, basado en todo esto fue que se tomó la decisión por parte del Consejo de Estado de sancionar a este contribuyente y efectivamente colocar la máxima sanción, que era el 5%, después de haber establecido esta regla jurisprudencial donde decía, antes de la reforma de la ley 1819/2016, en qué caso aplicaba el 0.5%, en qué caso el 1%, en qué caso el 3% y en qué caso el 5% de sanción por no enviar información exógena a la DIAN. Ahora, ¿qué más pasó aquí en esta sentencia? Finalmente, pues se tuvo en cuenta el artículo 640 del Estatuto Tributario, que en su momento fue modificado por el artículo 282 de la ley 1819/2016. Estamos hablando de un caso que ocurrió antes de esta reforma ley 1819/2016, reforma tributaria.
Y este artículo 640 habla de los principios de lesividad, proporcionalidad, gradualidad y favorabilidad. Y resulta que estos principios pues permiten que el contribuyente pueda disminuir la sanción impuesta por la administración tributaria. ¿Y cómo permite que esto pueda disminuir? Pues dependiendo de que se encuadre dentro de algunas clasificaciones, el contribuyente podrá disminuir en un 75%, en un 50%, si en el pasado no ha incurrido en sanciones semejantes. El artículo 640 tiene efectos retroactivos porque habla de sanciones, de procedimiento tributario. A pesar de que empezaba a regir, ¿sí?, con la ley 1819 de 2016, y el caso que estamos analizando es antes de, igualmente le aplicaba al contribuyente. Y esto acorde con el derecho punitivo y acorde al artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, en el cual dice que si en aquellos casos donde una ley sea más favorable en términos punitivos, si es emitida posteriormente al momento en que fue cometido el error por parte del contribuyente, en este caso tributario, pues igual le debe aplicar. Entonces, en este caso, pues se aplican esos beneficios como tal. Más adelante se habla acerca del proceso de cobro coactivo. Dentro del proceso de cobro coactivo, recordemos que este tiene que ver con el momento en que ya el contribuyente ha presentado una declaración. Es decir, la administración tributaria cuenta con un título ejecutivo. ¿Y qué es un título ejecutivo? Donde hay una obligación clara, expresa y exigible, ¿sí? Entonces, un título ejecutivo, por regla general, una letra de cambio, un pagaré, un cheque, un contrato, donde de manera clara, expresa y exigible se dice: Pepito Pérez le va a pagar 2 millones de pesos a Juanito el día 25 de noviembre del año 2023 a las 5 de la tarde en tal lugar. En el caso tributario, hablamos de un título ejecutivo cuando ya hay una declaración que ha sido presentada por el contribuyente y ya ha adquirido una deuda con el Estado. Es decir, cuando ya en la declaración se refleja un impuesto a cargo y ya ha sido presentada. En ese momento se convierte en título ejecutivo, presta mérito ejecutivo esta declaración y la administración tributaria puede llevar a cabo todas las acciones para poder cobrar el dinero que se ha comprometido el contribuyente. ¿Y cómo lo hace? A través de un proceso de cobro coactivo. En los procesos de cobro coactivo no proceden recursos, ¿sí? Acá ya no se está discutiendo si el contribuyente debe o no debe al Estado, sino que ya asumió una deuda. Aquí lo que hay o lo que se presenta son excepciones en contra del mandamiento de pago. Entonces la administración tributaria profiere un acto que se llama mandamiento de pago, donde le dice: señor contribuyente, usted debe pagar 2 millones de pesos a la DIAN. Entonces aquí lo que se presenta es no recursos, ¿sí?, sino que se presentan es excepciones en contra de ese mandamiento de pago. ¿Como cuáles excepciones? Ya se pagó la deuda, ustedes, señores DIAN, me están cobrando lo que yo ya pagué. Qué pena, señores DIAN, la norma dice que son 5 años para prescribir, que ustedes tenían para cobrarme el impuesto a cargo de esta declaración de renta. Ya pasaron los 5 años, excepción de fondo, usted ya no tiene las facultades, o el Estado lo sanciona a usted, la norma lo sanciona a usted por haber dejado pasar 5 años sin que me hubiera cobrado esta deuda. Bueno, hablemos ahora en cuanto al recurso de reconsideración. El recurso de reconsideración procede contra actos administrativos de carácter definitivo, ¿sí? O sea, que solucionan o que colocan fin a una discusión como tal. Los actos administrativos de mero trámite son aquellos donde se está impulsando el proceso, ¿sí?, donde la administración tributaria, a través de un requerimiento especial, por ejemplo, le dice: mire, le sugiero que usted debe modificar su declaración de renta, debe tener en cuenta debe suprimir estos costos, estas deducciones, o debe reflejar más ingresos. Son de mero trámite. Mientras que un acto administrativo de carácter definitivo es donde ya hay una sanción, por ejemplo, al contribuyente, ¿sí? Entonces, a través de este recurso, de los recursos de reconsideración, ¿qué es lo que se propone? Se propone establecer que hubo una nulidad, ¿sí?, y por ende una ilegalidad de estos actos administrativos. Y esto
pues se debe hacer dentro de 2 meses siguientes a la notificación, ¿sí?, de la sanción. Por ejemplo, se debe interponer estos recursos de reconsideración. Y el primer día de notificación cuenta desde el momento en que el contribuyente conoce de este acto administrativo definitivo, excepto si el contribuyente fue notificado de este acto definitivo, de este acto administrativo definitivo, de manera electrónica. Allí los términos de notificación ya cambian. Se deben contar 5 días después de haber sido notificado electrónicamente. Empiezan a correr los 2 meses para interponer la notificación. Ahora, nosotros debemos tener presente que cuando hablamos de notificación no es lo mismo cuando la administración tributaria dice tiene 5 días para, o tiene 2 meses. Cuando hablamos de días, son días hábiles. Cuando hablamos de meses, es de día a día del otro mes. Entonces, de 30 de noviembre a 30 de diciembre se cuenta, ¿sí? Y en aquellos casos donde, por ejemplo, yo fui notificado el 31 de diciembre del 2023 y me dice tiene 2 meses para su interponer el recurso de reconsideración, pues ¿cuándo va a finalizar esos 2 meses? Va a ser en febrero, ¿sí? Pero va a ser el último día de ese mes, y febrero pues en algunos casos tiene 28 días y en otros tiene 29. Entonces sería el último día de ese mes. Entonces, dependiendo del tipo de notificación, de la forma de ser notificados, pues se va a empezar a contar de manera diferente cuando empieza a correr el término de los 2 meses para nosotros interponer el recurso de reconsideración. El acto administrativo, cuando es notificado por correo o personalmente, ese mismo día que somos notificados empieza a correr el primer día del término concedido para interponer el recurso de reconsideración. También existe la notificación por aviso. ¿Y qué es la notificación por aviso? No es más que a través de la página web de la entidad, en este caso la DIAN, pues se va a publicar el acto administrativo. Y esto es cuando ocurre, cuando no se pudo notificar de manera personal, por correo o electrónicamente al contribuyente. Entonces finalmente la administración lo hace a través de una notificación por aviso, en donde publicado o colgado en la página web de la entidad. Ahora, la facultad para presentar el recurso. Los recursos pueden ser presentados directamente por el contribuyente, ¿sí? No necesita que sea un apoderado como tal. Pero en aquellos casos en que el contribuyente decide interponer el recurso de reconsideración en contra de ese acto administrativo en el cual la DIAN le está sancionando, pues sí tiene que ser un abogado, ¿sí? Esto de acuerdo al decreto 19 del 2012. Y también en aquellos casos donde este recurso de reconsideración va a ser interpuesto a través de agente oficioso, que ya hablamos la figura de agencia oficiosa o de negocios como se conocen en el Código Civil, ya lo hablamos en la sesión pasada, pues también tiene que ser a través de abogado, como lo hablamos en su momento. Y posteriormente tiene que haber la ratificación por parte del contribuyente de lo que hizo este agente oficioso. También el recurso de reconsideración se puede presentar de manera electrónica. Esto también ya lo hablamos en la sesión pasada, entonces no vamos a ahondar en este punto. Bueno, posteriormente nosotros debemos hablar en cuanto a los requisitos del recurso de reconsideración. El artículo 722 del Estatuto Tributario establece que el recurso de reconsideración debe ser por escrito y debe reflejarse los fundamentos de hecho y de derecho y las pruebas respectivas que se van a pretender valer dentro del proceso. La fundamentación de estos recursos de reconsideración en cuanto a cómo se pide la nulidad, ¿sí?, y por tanto la ilegalidad de estos actos, entonces son taxativas. El artículo 730 del Estatuto Tributario establece cuáles son las conductas en las cuales nosotros podemos decir que se puede solicitar o que ese acto administrativo clasifica para que haya una eventual nulidad de este acto administrativo. Entonces son taxativas. En estos casos nosotros debemos remitirnos al Estatuto Tributario, al artículo 730, y como por ejemplo una causal de nulidad. El acto administrativo fue expedido por un funcionario incompetente, ¿sí? Y cuando hablamos de un funcionario incompetente es que de acuerdo a la cuantía que se esté determinando, el mayor valor que se esté determinando en una declaración tributaria, pues la normatividad establece en VTs, ¿sí?, qué funcionario es el que debe emitir ese acto administrativo. Entonces, dependiendo de la cuantía del mayor valor a pagar dentro de la declaración.
Entonces, si son 2.000 VTs, si es entre 2.000 VTs y 20.000 VTs. Entonces, dependiendo de cada uno de estos, pues va a ser el funcionario de la seccional a la cual pertenece el contribuyente, va a ser el funcionario de la capital del departamento al que pertenece el contribuyente, o va a ser el funcionario de nivel central de la DIAN el que debe emitir este acto administrativo. Todo esto dependiendo de qué, de la complejidad, y dependiendo más que de la complejidad es de la cuantía del negocio, de la sanción que se esté imponiendo, ¿sí? Y cuando son actos sin cuantías, pues también la norma establece qué funcionario es el que debe emitir eso. Entonces, eso es uno de los requisitos que nosotros debemos verificar cuando un acto administrativo ha sido emitido por la DIAN, que realmente haya sido el funcionario competente. De lo contrario, podríamos manifestar que hay una nulidad en este acto administrativo, y esta está taxativa en el artículo 730 del Código Tributario, así como en el artículo 137 del Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. También allí menciona otro tipo de nulidades, como por ejemplo, no está fundamentado el acto administrativo, hay una infracción de las normas, hay una violación del debido proceso, hay una falsa motivación, entre otras. Bueno, la interposición del recurso de reconsideración. Este debe ser personalmente o puede ser electrónicamente. También puede ser a través de apoderado, pero pues debe cumplir unos requisitos. Y la administración tributaria tiene un término para poder responder, que es dentro del año siguiente, ¿sí? Aquel en que fue interpuesto en debida forma el recurso de reconsideración. Por ejemplo, cuando se interpone el recurso a través de correo certificado, entonces empieza a contar ese año a partir de que la DIAN recibe los documentos como tal en su despacho, no desde el día en que yo fui y los coloqué en el correo, ¿sí? En el caso cuando se hace de manera física, pero hoy en día pues la mayoría de gente lo va a hacer de manera electrónica. En este caso, cuando va a empezar a correr el término de un año para la administración tributaria, cuando aparece el sello de recibido, marca de agua recibido, tal como cuando presentamos las declaraciones tributarias que firmamos electrónicamente y deja el sello allí en la parte inferior de la declaración. Pues asimismo, en el formato correspondiente del recurso de reconsideración va a aparecer esa marca de agua. También la administración tributaria pues va a analizar si admite o no admite este recurso de reconsideración, si cumple con los presupuestos que establece el artículo 722 del Estatuto Tributario. Si pasados 15 días hábiles de que yo interpuse el recurso, la administración tributaria no emite un acto inadmisorio, entonces se entiende que el recurso fue presentado en debida forma, y por lo tanto la administración tributaria debe proceder a resolver el asunto en un fallo como tal de fondo. Bueno, el auto inadmisorio, en el caso en que la administración tributaria emita un auto inadmisorio y me diga no cumple el recurso de reconsideración con los presupuestos normativos, pues este auto inadmisorio es susceptible de recurso de reposición como tal. Entonces, después lo que hace la administración tributaria es, si confirma que efectivamente el auto es inadmisorio, ¿sí? Es decir, no cambia de posición, entonces ya lo que debe hacer el contribuyente es acudir ante la jurisdicción contenciosa administrativa y demandar el acto administrativo, ¿sí?, como tal objeto del recurso, el acto inadmisorio y la resolución del recurso de reposición presentado en contra del acto inadmisorio. Hablemos de la competencia funcional para resolver el recurso de reconsideración. Ya lo dijimos, ¿no? Depende de la cuantía, depende de si es sin cuantía, dependiendo de ello lo va a responder un funcionario de Pueblo Rico o Risaralda, que es donde es el contribuyente, o va a ser de la capital de ese departamento, ¿cierto? Entonces de Pereira, ¿sí? O va a ser el funcionario de nivel central en Bogotá, dependiendo de la cuantía. También hay que tener en cuenta que los intereses moratorios hacen parte de la base para determinar la cuantía. Entonces, si el impuesto a cargo eran 200 millones de pesos, pues también los intereses yo reflejé 200 millones de pesos, pero realmente era 250 millones. Entonces, la diferencia son 50 millones, pero yo debo establecer también y tener en cuenta los intereses moratorios. Entonces, 50 millones más 2 millones de intereses moratorios o 3 millones, entonces van a ser 53 millones. Entonces, de esa manera se convierte esto en VTs, miramos la normatividad y sabemos cuál es el funcionario competente para esto. ¿Y dónde está esta normatividad que establece la competencia de los funcionarios
Para ello, en el artículo 560 del Estatuto Tributario y en el decreto 1742 del 2020, regula el tema de las cuantías. Ahora, vamos a hablar del término para resolver el recurso de reconsideración. Ya hablamos que es dentro de un año, después de haber sido interpuesto en debida forma, de acuerdo al artículo 732 del Estatuto Tributario. Y dentro de ese año no solamente la Administración Tributaria debe resolver de fondo, sino que debe notificar, ¿sí? No es que se cumplió el año, resolvió y me notificó después de. No, debemos estar muy pendientes de esto. Ahora, también se puede dar la suspensión de ese año. ¿Cuándo se puede dar esa suspensión? Cuando el contribuyente mutuo propio le solicita a la DIAN que haga una inspección tributaria, o cuando la Administración Tributaria mutuo propio dice voy a realizar una inspección tributaria. En ese caso se suspende este término de un año y se suspende hasta por 3 meses. Bueno, vamos a hablar del efecto, para ir terminando los últimos 3 puntos. Vamos a hablar del efecto jurídico derivado de las resoluciones temporáneas del recurso de reconsideración. ¿Qué significa esto? La Administración Tributaria, después del año que le concede la norma, me notificó a mi contribuyente, ¿sí? Me notificó de manera extemporánea. Entonces, la Administración Tributaria violó la norma. Por lo tanto, aquí se configura una figura que se conoce como silencio positivo administrativo de acuerdo al artículo 734 del Estatuto Tributario. ¿Y qué significa eso? Señores DIAN, qué pena, ustedes se pasaron del año que la normatividad establece. Por lo tanto, a mi favor se configura algo que en derecho administrativo se conoce como silencio positivo administrativo. ¿Y qué significa esto? Que las pretensiones que yo tenía consignadas en el recurso de reconsideración son resueltas a mi favor, ¿sí? Y este silencio positivo debe ser emitido de oficio por parte de la DIAN. ¿Qué significa? Sin que sea rogado, la misma Administración Tributaria debe emitir un acto declarativo, no constitutivo, ¿sí? Porque acá no hay que constituir nada. Acá simplemente hay que declarar lo que ya por el paso del tiempo se constituyó. Un acto autodeclarativo donde la DIAN diga, efectivamente opera el silencio positivo administrativo. O también el contribuyente puede solicitar a la Administración Tributaria, por favor emita el auto declarativo donde reconozca que opera la figura del silencio positivo administrativo como sanción por usted haberse demorado más de un año en notificar el fallo de fondo en cuanto al recurso de reconsideración. El Código de Contencioso Administrativo establece que cuando hablamos de la figura del silencio positivo administrativo se debe protocolizar. ¿Y qué es protocolizar? Que se debe ir a una notaría y mediante una autenticación de documentos se debe perfeccionar que efectivamente operó el silencio positivo administrativo. Esto por regla general está así en el CEPACA, en el Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo. Pero para efectos tributarios, como la norma tributaria es prevalente, es especial, pues se ha establecido que no necesita de esta protocolización o de este requisito adicional de ir a una notaría y autenticar como tal el documento, ¿sí? Prevalece la norma tributaria. Esto de acuerdo al artículo 734 del Estatuto Tributario, que está de manera prevalente en contra de lo que, no en contra, sino de lo que está reflejado en el artículo 85 del Código de Procedimiento Administrativo. En otros casos, como por ejemplo reparación directa, nulidad y restablecimiento del derecho de otros tipos que no tengan que ver con tributario, pues seguramente sí hay que protocolizarlo, pero en el caso tributario no. Y ya para finalizar, hablemos del punto en cuanto a lo que tiene que ver con la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho en contra de la liquidación oficial de revisión. Cuando hablamos de demanda directa o per saltum, ¿sí? ¿Qué significa? Significa que el contribuyente puede omitir un paso dentro de la discusión en sede administrativa. ¿Y cuál es el paso que va a omitir el contribuyente? Interponer recurso de reconsideración. En este caso, ¿en contra de qué? De la liquidación oficial de revisión. Solamente opera el per saltum o la demanda directa cuando hablamos de que hubo un requerimiento especial, de que el contribuyente respondió a ese requerimiento especial y que posteriormente hubo una liquidación oficial de revisión en la cual la DIAN modificó la declaración del contribuyente. En estos eventos es donde el contribuyente puede aplicar el per saltum, el famoso per saltum o demanda directa, que lo debe hacer dentro de los 4 meses siguientes a que fue notificada la liquidación oficial de revisión. Y es bien importante que nosotros podamos tener en cuenta
como estos puntos a la hora de poder determinar los impuestos del contribuyente. Entonces, muchas gracias por estar el día de hoy acá. Por favor, no olvidar darle compartir, darle me gusta a estos videos. El día de hoy aclaramos de manera, podemos a modo de conclusión, hablamos de la importancia del requerimiento especial, cuándo opera el requerimiento especial, cuáles son los tipos de liquidaciones oficiales, revisión aritmética de aforo. Hablamos de la importancia de las sentencias de unificación jurisprudencial, las reglas que fija el Consejo de Estado a través de este tipo de sentencias. En este caso vimos cómo fijó estas reglas jurisprudenciales en cuanto al artículo 651 a la hora de imponer una sanción por no enviar información exógena, cuando antes de la reforma de la ley 1819 de 2016 pues se hablaba que hasta un 5%, y vemos cómo la norma no establecía cuál iba a ser el margen de sanción por parte del Estado, y entonces fijó unas reglas jurisprudenciales en las cuales decía: si es antes de ser notificado por el pliego de cargos el contribuyente, pues va a ser el 0.5. Si es notificado antes de la resolución sanción, pues otro porcentaje, y así sucesivamente, 1, 3 y 5%. Entonces, que pasen un feliz fin de semana. Nos vemos el próximo fin de semana con nuestra cuarta sesión de Derecho Contencioso Administrativo, un análisis de la perspectiva tributaria. Un feliz día.